Durante los últimos años, la educación ha sido señalada como un negocio más dentro de nuestro país. La poca inversión, la falta de preparación de los docentes, así como las condiciones en que se encuentran escuelas ubicadas en las zonas marginadas de México, han sido el punto de partida para una gran cantidad de movimientos opositores al sistema educativo. El 15 de febrero del 2013, en nuestro país, fue promulgada la reforma educativa, puesta en marcha por el presidente Enrique Peña Nieto y que, según lo suscrito, busca disminuir la desigualdad social en el ámbito de la educación, incrementar la transparencia para saber qué se hace con los recursos destinados a esta, mejorar la calidad de los materiales educativos, entre otros. Dicha reforma provocó que miles de docentes, principalmente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, se manifestaran y exigieran ajustes en el sistema educativo. Esta semana en También Opinamos, Katia Vite y José Luis Medina entrevistan al profesor Rolando Sánchez acerca de las problemáticas que enfrenta nuestro país respecto a la educación, las deficiencias de nuestro sistema educativo y las consecuencias que recaen sobre la sociedad mexicana. Es docente de la carrera de Pedagogía en la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Además, trabajó en la educación básica como profesor de primaria. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a También Opinamos. Los saluda Katia Vite y el día de hoy estamos con el profesor Rolando Sánchez. Mucho gusto. Igualmente, gracias. Gracias, profesor. Es un honor estar con Muchas ustedes. gracias. Y con José Luis Medina. ¿Cómo estás, José Luis? Muy bien, Katia. Gracias, profesor, por la entrevista. A ustedes por la invitación. Profesor, el tema de la educación es muy complejo, hablarlo sin duda y de entenderlo, ¿no? Sobre todo en un país como México, que tiene muchísimas aristas sobre el tema, pero partamos de un punto para poder conversar el día de hoy. ¿Cómo poder entender, cómo poder definir a la educación el día de hoy? ¿Cómo la definimos? Pues primero que nada quisiera decirles que la educación es un acto humano, un acto social, un acto en donde nosotros tenemos que interactuar antes que con contenidos, con sujetos. Y para mí la parte humana radica precisamente en comprender con sensibilidad quiénes son los sujetos con los que trabaja uno en la escuela, ¿no? En este caso la educación para mí es un acto y una aspiración humana a la que todos tenemos derecho a tener acceso, ¿no? Profesor, ¿cuáles considera que son los problemas de la educación en nuestro país? Problemas de la educación. Hay muchos. En estos momentos, uno de los principales problemas es la reforma, ¿no? ¿Por qué digo que es la reforma? Porque nosotros no podemos plantear primero una reforma y después traer a colación un modelo. Si me estoy dando a entender. Se supone de que para poder cocinar algo necesito los ingredientes y después ponerme a hacer el guisado. En este caso primero pensaron en el guisado sin tener ningún ingrediente, ¿no? Yo no puedo plantear una reforma sin antes tener esos principios pedagógicos, ideológicos, culturales, filosóficos, científicos con los cuales debe de estar basada la educación, ¿no? En el 2013 aprobaron una reforma, ustedes supieron, un conflicto de gran magnitud, finalmente terminaron agrediendo, enviando a la policía y desalojando a los profesores. Cuando yo pienso que una reforma educativa, antes de reforma tiene que estar establecido por un modelo, ¿qué tipo de educación quiero para ese país, ¿no? ¿Hacia dónde voy con esa educación? ¿Y qué quiero lograr? ¿Cuáles son mis objetivos centrales en cuanto a la educación? Y posteriormente fijo las normas que deben de regir ese modelo. No puedo partir al revés, primero la reforma y luego el modelo, sino primero el modelo y luego la reforma. ¿Y cuál es el problema que está aquejando a la educación en estos momentos? Primero, déjenme decirle que en primer plano esta reforma es un modelo administrativo, no es un modelo pedagógico, es un modelo administrativo, debido a que únicamente está basado en administrar los recursos humanos. Ustedes saben que para poder ascender, para tener derecho a la permanencia en el empleo, incluso para tener derecho al ingreso al servicio profesional docente, deben de someterse a una evaluación, que de cierta forma la evaluación no es mala. Lo malo son los criterios, cómo los establecen las personas que lo diseñan, ¿sí?
Por ejemplo, yo no puedo aplicar una evaluación homogeneizada y planteárselo a todos los profesores del país sabiendo de que las características contextuales de cada estado es distinta. Por ejemplo, si nos vamos a Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán, y nos vamos a la zona centro como el Estado de México, la Ciudad de México, ¿qué pasa con el contexto? No se está tomando en cuenta el contexto de esos estados. Por lo tanto, creo yo que se tergiversa todas estas cuestiones, porque si el objetivo es evaluar para mejorar, entonces, ¿qué sentido tiene evaluar para despedir maestros, ¿no? En este caso, ¿en dónde están quedando las normales, que son espacios formadores de docentes muy importantes, a los cuales ya no se les ha dado ¿cómo podríamos decirlo? No se les ha dado la importancia que amerita, ¿no? Hoy dicen que cualquiera puede ser maestro, que de cierta forma tampoco estamos en contra de eso. Pero entonces, ¿cómo le puedo decir a un ingeniero, te voy a evaluar para que tú seas médico, sin tener los conocimientos de medicina? No podemos superar todo con una evaluación. Debería la evaluación también regularse de acuerdo a las características contextuales y a la formación que lleva cada uno de los sujetos. No puedo meter yo a un ingeniero, a un mecánico, para que desarrolle las tareas de un doctor si no conoce de medicina, ¿no? Entonces, todas esas características deben tomarse en cuenta en la evaluación. Otro de los problemas importantes es que estaba yo revisando precisamente en la mañana, estaba yo dando un taller de pedagogía por proyectos y estaba yo revisando el modelo educativo. ¿Y qué dice el modelo educativo? Que debe desarrollarse a través de una pedagogía de la pregunta, ¿no? Plantean los principios que establece Antonio Faundés y Paulo Freire en el libro de la pedagogía de la pregunta. Y dice que se nos ha olvidado generar preguntas, ¿no? Preguntarnos para qué estamos en la escuela, qué aspectos necesitamos aprender, hacia dónde va mi educación. Y también menciona uno de los 4 pilares de la educación de Lors, ¿no? Que dice que aprender a aprender, como una de los grandes descubrimientos del señor Nuño, ¿no? Que es el que en todos sus espacios de discusión menciona que hay que aprender a aprender. Y menciona también que se debe de trabajar por proyectos en las escuelas, ¿no? A través de la pedagogía por proyectos, y en un párrafo define toda una metodología. Y cuando nosotros nos vamos a la realidad, un proyecto se genera, y ustedes lo saben y lo van a hacer a su egreso. Un proyecto se genera a partir del interés del estudiante. ¿Qué quiero investigar yo y cómo lo voy a investigar? Pero en este caso, el tipo de proyectos que plantean en el modelo ya viene definido por temas. Es decir, yo te doy el tema y tú desarrollame el proyecto de este tema. Entonces, ¿cómo voy a desarrollar un proyecto de un tema que ya está establecido? Se supone que los proyectos surgen de los intereses. Y de entrada ahí es donde rompe el sentido de decir aprender a aprender. ¿Cómo voy a aprender a aprender? ¿Y cómo voy a aprender a preguntar o hacer preguntas si no me están permitiendo a mí pensar por mí mismo? Porque me están dando ya un menú de opciones en donde yo tengo que decidir qué es lo que tengo que hacer, pero a partir de lo que me están ofreciendo, no a partir de lo que yo quiero hacer. Entonces, uno de los problemas de la educación en nuestro país es que no se está tomando en cuenta las voces de los profesores, que realmente son los que viven el día a día en las escuelas, y no se está tomando en cuenta tampoco la exigencia de los niños ni de los padres de familia. Aunque en el modelo educativo actual dicen que se va a tomar en cuenta la sociedad, a los maestros, y se va a tomar en cuenta esa necesidad de la transformación de la educación en nuestro país, en ningún momento se está haciendo. O sea, sigue la misma línea. ¿En dónde está parado? Está parado en seguir la línea de los organismos financieros internacionales, que plantean que un modelo educativo debe establecerse a partir de los estándares internacionales, de las exigencias de los países primermundistas. Esta reforma educativa es una reforma que viene desde Francia, pasó por Francia, por Inglaterra, por Alemania, lo trajeron a Chile, y vean cómo está la educación en Chile, ¿no? Hoy los estudiantes de secundaria protestando por una educación gratuita, científica,
laica, porque realmente vinieron a descomponer todo un sistema educativo. Entonces, si a esas vamos, no sabemos qué tiempo tarde para que también en nuestro país lleguemos a esas magnitudes, ¿sí? Sin embargo, los problemas están sentados principalmente en la forma en que se está planteando los modelos educativos actuales, ¿no? Los expertos están dándole continuidad a paradigmas preestablecidos de educación de manera que no altere el orden social. O sea, ¿cómo voy a formar a un alumno que sea crítico cuando simplemente le estoy diciendo que tiene que responder a un libro de textos? O sea, no puedo generar. Entonces hace falta en esos más allá, porque siempre nos basamos en la crítica, hace falta que también el Estado, el mismo sistema educativo actual, empiece a plantear proyectos, verdaderos proyectos de formación docente, para que los docentes verdaderamente se apropien de un modelo educativo que sirva para los fines de una educación basada en el aprendizaje y, si ellos quieren, basada en competencias, pero en competencias educativas, que los alumnos desarrollen habilidades, actitudes, conocimientos, valores que permitan ver que la educación en México sí tiene aspiraciones a futuro de hacer crecer el nivel intelectual de los estudiantes, pero a partir de un maestro bien formado. O sea, yo no puedo evaluar a un maestro si como Estado no cumplí con la obligación de fortalecer su formación docente. Recuerden que la formación docente es una formación continua, ¿no? Incluso en el acto de enseñar, en el acto de educar, el docente se está transformando y formando constantemente. Entonces, ese es otro de los problemas también, la formación docente. No le están poniendo énfasis al tipo de maestro que tenemos, sino le están poniendo énfasis a una evaluación que nada más va a servir para despedir a los maestros. Entonces, ese es otro problema. Son múltiples los problemas, pero los básicos son dos, los que mencionaba hace rato. Nace a partir de una reforma. El problema nace a partir de una reforma. ¿Por qué? Porque estamos planteando modificaciones a la ley sin tener un modelo, ¿no? Y el modelo, que nos habla de una transformación educativa, pero que en esencia sigue repitiendo las mismas prácticas tradicionales de la educación. Pues es como que inicia la misma gata pero revolcada.